La noche olía a electricidad y a whisky barato. Era 1957 y en un laboratorio casi desierto de la Universidad de Columbia, un hombre caminaba entre sombras azules, rodeado de cables, espejos y tubos de vidrio que parecían órganos de una criatura dormida. Su nombre era Gordon Gould, y su rostro mostraba la mezcla exacta de cansancio, arrogancia y hambre de gloria que solo tienen los que viven obsesionados por una idea. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Afuera, Nueva York seguía despierta. Taxis, anuncios luminosos, el rumor de la ciudad que nunca baja la voz. Adentro, solo el zumbido eléctrico de los equipos y el golpeteo errático de su lápiz sobre la mesa. Había pasado 3 noches sin dormir. La barba crecía desordenada, la camisa tenía manchas de tinta y el vaso de whisky ya se había llenado y vaciado demasiadas veces. Pero Gordon no se detenía, no podía hacerlo. Había algo ardiendo detrás de sus ojos, un fuego que no era solo curiosidad científica, era hambre de inmortalidad. En la mesa había un cuaderno de tapas negras, lleno de garabatos, ecuaciones y frases medio tachadas. En la última página, entre manchas de alcohol y ceniza, había escrito una idea que, en ese instante, parecía una locura más. Light amplification by stimulated emission of radiation. Una frase seca, técnica, sin poesía. Pero dentro de esas palabras estaba escondida una revolución. «Láser», murmuró. Dejó que la palabra flotara en el aire, como si probara su sabor. Sonaba fuerte, casi violenta, como el chasquido de una espada invisible. Sonrió, luego rió, y luego bebió. Aquel experimento, aquella noche, no era parte de ningún plan oficial. Era una especie de broma, un impulso de madrugada. Gordon había discutido con su mentor, el físico Charles Townes, un hombre de renombre que ya había sido premiado por su trabajo con microondas, y el Maser, un precursor teórico del láser. Townes le había dicho que su idea de amplificar luz era impráctica, casi absurda, pero Gould no era de los que se rendían ante el escepticismo. Tenía algo más peligroso que el talento, una convicción obstinada. Encendió un cigarrillo. El humo se mezcló con el resplandor de las lámparas de mercurio. Las sombras del laboratorio bailaban en las paredes como fantasmas. En su mente, el mundo parecía hacerse transparente. Cada átomo, cada fotón, cada chispa tenía una historia que quería contarle. Dibujó en su cuaderno 2 espejos enfrentados. Entre ellos, un material que podría amplificar la luz. Un fotón entraría, chocaría y provocaría una reacción en cadena. Cada partícula de luz estimularía a otra y otra más, hasta que todas vibraran en perfecta sincronía. Una luz pura, coherente, una luz que podría cortar el aire, atravesar el acero o iluminar lo invisible. Esto no es solo un experimento, murmuró. Es una llave. Mientras hablaba, se reía de sí mismo. Una parte de él sabía que aquello sonaba como delirio de borracho, pero otra parte, la más peligrosa, sabía que tenía razón. En ese laboratorio vacío, en medio de la noche, Gordon Gould estaba escribiendo el prólogo de una nueva era, y no lo sabía. La historia del láser no comenzó en un estallido de gloria, sino en un murmullo. En esa habitación, las ideas se mezclaban con el humo y la resaca. Gould había pasado años tratando de conectar la teoría cuántica con algo tangible, algo que pudiera tocar. Los físicos sabían que los átomos podían emitir luz estimulados por energía, pero nadie había logrado convertir eso en un haz continuo, ordenado, potente. Hasta esa noche. A veces, la ciencia no avanza por los caminos de la lógica, sino por los tropiezos del azar. Gould no estaba buscando fama esa madrugada. Estaba escapando de la mediocridad, de la sombra de otros nombres. En el fondo, sabía que el mundo de la física era un campo de guerra silencioso,
donde las ideas valían tanto como las patentes, y donde los genios podían morir olvidados si no sabían defender su obra. Por eso, cuando escribió esas palabras, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, no solo anotó una teoría, firmó una declaración de guerra. A las 3 de la mañana, el alcohol comenzaba a vencerlo. Su cabeza caía sobre el cuaderno, los ojos se cerraban por segundos, pero una chispa lo mantenía despierto. Recordaba las risas de Townes, el escepticismo de los colegas, el aire condescendiente de los que pensaban que su talento se había desperdiciado en delirios. Tomó otro trago y volvió a mirar su dibujo. 2 espejos, un medio activo, un rayo de luz rebotando infinitamente. Si logro que los átomos trabajen al unísono, pensó, la luz dejará de ser solo luz. Será una herramienta, una extensión del pensamiento humano. Se levantó tambaleante y comenzó a caminar por el laboratorio, murmurando ideas, palabras técnicas mezcladas con frases sin sentido. De pronto, golpeó la mesa con el puño. «¡Maldita sea! ¡Funcionará! ¡Tiene que funcionar!». Su voz rebotó entre los tubos y los metales, como si el propio laboratorio respondiera con un eco lejano. Gould no era un hombre cualquiera. Había estudiado con los mejores. Había servido en la guerra, había trabajado con energía nuclear, y aún así lo perseguía una sensación constante de estar al borde del fracaso. Tal vez por eso aquella idea lo obsesionaba tanto, porque el láser no era solo una teoría, era su venganza contra el olvido. El amanecer lo encontró dormido sobre la mesa, con el cigarro apagado entre los dedos y el cuaderno abierto frente a él. El sol, tímido, se filtraba por la ventana, iluminando las palabras que cambiarían el siglo. Nadie habría apostado un centavo por ese hombre en ese momento. Nadie imaginaba que esa broma de borracho, como la llamaría más tarde uno de sus colegas, sería el punto de partida de una tecnología que transformaría la medicina, las comunicaciones, la guerra y hasta la música. Mientras dormía, el viento de Nueva York golpeaba la ventana como si quisiera recordarle algo. Los grandes descubrimientos no siempre nacen del orden, sino del caos. Y en el caos de esa madrugada había nacido el futuro. Semanas después, Gould volvió a mostrar su cuaderno, esta vez con el orgullo de quien lleva en las manos un secreto divino. Sus colegas lo miraron con una mezcla de curiosidad y compasión. «¿Así que crees que puedes hacer que la luz se amplifique a sí misma?», le preguntó uno burlón. «No lo creo», respondió Gould con una sonrisa. «Lo sé, nadie lo tomó en serio. El ambiente académico podía ser cruel con los visionarios. Townes, su antiguo maestro, trabajaba por su cuenta en una versión propia del proyecto, pero bajo la estructura del laboratorio y con el respaldo de las instituciones. Gould, en cambio, era el rebelde, el inconforme, el tipo que soñaba demasiado y bebía más de lo que debía. Sin embargo, había algo en sus ojos, una intensidad que no se podía fingir, que hacía que incluso los más escépticos se quedaran pensando. Aquella noche, cuando volvió a su pequeño apartamento, abrió el cuaderno una vez más. Observó sus notas y escribió una última línea. No se trata de crear luz, se trata de domarla. Apagó la lámpara, se dejó caer en la cama. El mundo aún no lo sabía, pero en ese momento la humanidad ya había cruzado una frontera invisible. Había nacido una nueva forma de poder, el poder de la luz. Y mientras los primeros rayos del amanecer se colaban entre las cortinas, Gordon Gould sonrió en sueños, sin saber que su broma se convertiría en una de las armas más fascinantes y contradictorias del siglo XX. Una chispa que curaría y mataría, que mediría y destruiría, una línea de fuego que dividiría la historia de la ciencia en un antes y un después. Porque a veces los grandes inventos no nacen del genio, sino del delirio.
Y esa noche de 1957, un científico borracho encendió la mecha que cambiaría el mundo. El amanecer de 1958 no trajo gloria para Gordon Gould. Trajo silencio, un silencio denso, como el de un teatro vacío después del último aplauso. El tipo que había escrito Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation seguía siendo, para la mayoría de sus colegas, un soñador con delirios de grandeza y olor a whisky rancio. Pero Gould sabía, con esa fe casi religiosa que solo poseen los obsesivos, que había tocado algo real. El problema era que nadie más lo veía todavía. Durante semanas recorrió pasillos de laboratorios, despachos universitarios, oficinas de patentes. En cada lugar contaba la misma historia: dos espejos enfrentados, un medio activo, una luz rebotando infinitamente hasta volverse pura. Al principio lo escuchaban con cortesía, luego con impaciencia, finalmente con desdén. Uno de los funcionarios le dijo con tono paternalista: «Señor Gould, esto suena interesante, pero no parece más que una versión exagerada del Maser». Gould apretó los dientes. «No es una versión», respondió. «Es una evolución. La diferencia entre una vela y una estrella». El funcionario sonrió con condescendencia y firmó el rechazo. Mientras tanto, en otro edificio del mismo campus, Charles Townes trabajaba en silencio con su equipo. Había escuchado las ideas de su antiguo alumno y, aunque no lo admitía, algo en ellas resonaba con sus propias investigaciones. Townes no bebía, no improvisaba, no gritaba al universo pidiendo que lo escuchara. Él era el tipo de científico que escribe en voz baja y deja que los resultados hablen por sí solos. Su grupo, apoyado por instituciones militares y empresas privadas, comenzó a desarrollar una versión práctica de lo que Gould había bosquejado. Una cavidad óptica donde la luz se amplificara hasta alcanzar una coherencia extrema. Mientras Gould peleaba con burócratas y abogados, Townes construía. Y el tiempo, como siempre, corría a favor de los silenciosos. Una tarde, Gould recibió la noticia que le cortó el aliento. Un físico llamado Theodore Maiman, en California, había conseguido lo que todos consideraban imposible. Había hecho funcionar el primer láser operativo del mundo. El 16 de mayo de 1960, en un laboratorio de Hughes Research, un rayo de luz roja atravesó una barra de rubí y emergió con una pureza que parecía irreal. No era una chispa ni una bombilla, era una línea perfecta, infinita, casi sagrada. Una espada de luz. El mundo cambió en ese instante, y Gordon Gould, en un pequeño apartamento en Manhattan, lo supo antes de que los periódicos lo confirmaran. Sintió el rumor, el temblor en el aire. Encendió la radio y escuchó las palabras que tanto había esperado, pero que no llevaban su nombre. Un equipo de investigadores ha logrado crear un haz de luz coherente utilizando un rubí. El invento podría tener aplicaciones científicas y militares. Gould dejó caer el cigarro. El humo subió lentamente, como un presagio de algo más oscuro. Había soñado con ese momento durante años, pero ahora, en lugar de júbilo, sintió un hueco en el pecho. El descubrimiento era real, pero no era suyo. Días después, los periódicos hablaban del milagro del láser. Las revistas mostraban fotos del rayo rojo cortando el aire, con titulares que mezclaban asombro y miedo. La luz que quema sin fuego. La nueva era de la óptica. El arma de la ciencia moderna. El mundo celebraba y Gould ardía. El resentimiento se convirtió en motor. Comenzó a reunir documentos, notas, testigos. Su cuaderno negro, el de la noche de 1957, se convirtió en su espada. En cada página había la prueba de que él había pensado primero, de que la palabra láser había nacido de su mano. Pero las patentes ya estaban en trámite y los grandes laboratorios tenían más abogados que él tenía esperanzas. Aún así,
decidió pelear. Si me roban la luz, pensó, que me roben despierto. La batalla legal de Gordon Gould duraría décadas. Presentó sus reclamaciones en oficinas de patentes, tribunales federales, universidades. En cada instancia lo miraban como a un loco. Pero él no se rendía. El láser había empezado a cambiar el mundo. Bisturís que cortaban sin sangre, escáneres que leían códigos invisibles, sistemas de comunicación por fibra óptica, armas guiadas por haces de luz. Y mientras todos esos inventos llenaban titulares y bolsillos, el hombre que había soñado el láser seguía viviendo en un modesto apartamento, rodeado de papeles, con los ojos hundidos y la fe intacta. «Soy el padre de la luz coherente», decía con voz cansada, «y ni siquiera puedo pagar la electricidad». A veces, por las noches, volvía a leer su cuaderno. Las letras se habían desvanecido un poco, pero la idea seguía ahí, viva, palpitante. A veces se reía solo. «Una broma», decían. «Sí, una broma». Y daba un trago de whisky, brindando con la nada. El mundo había avanzado sin él. En las universidades, los estudiantes aprendían sobre el láser como si siempre hubiera existido. En las películas, los héroes disparaban rayos que atravesaban planetas. En los hospitales, los cirujanos operaban con haces de luz tan finos que podían cortar una célula sin tocar la piel. Y en cada una de esas escenas, aunque nadie lo supiera, había un eco de aquella noche de 1957, el eco de un hombre borracho que garabateó un sueño en la penumbra. Pero Gould no quería ser eco, quería ser nombre, y así comenzó su cruzada final: demostrar, con cada documento y cada testimonio, que el láser no nació en un laboratorio corporativo ni en una mente sobria, sino en la chispa de una noche desordenada, donde la genialidad y la locura compartieron el mismo vaso. A mediados de los años 70, su figura se había vuelto casi legendaria entre los jóvenes científicos. Algunos lo consideraban un mártir de la ciencia libre, otros un lunático que no sabía dejar ir el pasado. Pero Gould seguía de pie. Tenía el alma hecha de lo mismo que intentaba dominar: luz concentrada. Una tarde, frente a una sala llena de abogados y examinadores, mostró una copia amarillenta de su cuaderno original. «Aquí», dijo, señalando la página, «aquí está la primera descripción completa de un dispositivo de emisión estimulada». Uno de los jueces lo miró por encima de sus lentes. «¿Está diciendo que inventó el láser borracho?» Gould sonrió. «Tal vez. Pero la historia no pregunta cómo se soñó la luz, solo quién la encendió primero». El murmullo en la sala fue silencioso, respetuoso, casi religioso. Tardarían años más en reconocerlo oficialmente, pero la historia, tarde o temprano, siempre encuentra su equilibrio. Y mientras los tribunales seguían deliberando, el mundo ya no era el mismo. La luz, domesticada por la mente humana, había invadido todo. Desde los lectores de discos hasta los satélites, desde las cirugías oculares hasta los espectáculos de rock, todo estaba tocado por esa chispa original. Y aunque el nombre de Gordon Gould no aparecía en las primeras páginas, su sombra seguía presente en cada rayo. Porque en el fondo, toda luz tiene un origen oscuro, y la del láser nació entre el humo, el cansancio y una carcajada ebria que se volvió inmortal. La noche en que recibió la noticia de que su patente sería finalmente revisada, Gould salió del edificio sin hablar con nadie. La ciudad brillaba como un océano de reflejos. Miró los letreros luminosos, las vitrinas iluminadas, los faros de los autos cruzando la avenida, y pensó: todo esto nació de una broma. Encendió un cigarro y levantó la vista. El cielo estaba nublado, pero por un momento creyó ver una línea de luz cruzándolo todo, recta y eterna, como si el universo le devolviera la mirada. Sonrió, porque sabía que la broma ya no era suya,
era del mundo. El tiempo, ese juez que no olvida, finalmente se puso del lado de Gordon Gould. Pasaron casi 3 décadas desde aquella noche de 1957 en que escribió, con la mano temblorosa y la cabeza llena de humo, las primeras palabras del láser. 3 décadas de juicios, burlas y pobreza. Pero la verdad, como la luz, siempre encuentra una rendija por donde escapar. En 1977, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos reconoció oficialmente que Gordon Gould había sido el primero en concebir y describir el láser. Era una victoria tardía, pero su sonrisa al escuchar el veredicto tenía algo de paz y de revancha. El hombre que había sido considerado un loco, un borracho sin rumbo, era ahora un inventor legítimo. Aunque el mundo se hubiera beneficiado de su idea mucho antes de que él recibiera un solo dólar. Aún así, la historia rara vez concede justicia perfecta. Gould nunca alcanzó la fortuna de los laboratorios que explotaron su invento. Vivió modestamente entre conferencias, clases y entrevistas que lo trataban como a una curiosidad viviente. Pero dentro de él, una certeza lo acompañó hasta el final. La ciencia no siempre pertenece a quien la financia, sino a quien la imagina primero. A finales de los 80, Gould fue invitado a un congreso internacional sobre óptica en San Francisco. Tenía el cabello blanco, los ojos cansados y una voz rasposa, pero aún conservaba esa chispa que parecía alimentarse del desafío. Cuando subió al escenario, el público, científicos, ingenieros, estudiantes, se puso de pie. El aplauso fue largo, sincero, casi catártico. Gould esperó a que el silencio regresara y dijo: «Cuando era joven, me dijeron que la luz no podía ser domesticada». Hizo una pausa, observando las luces del auditorio, pero aquí estamos, rodeados de ella. En nuestras pantallas, en nuestras comunicaciones, en nuestras cirugías, en nuestras guerras. La luz ya no nos pertenece, porque es parte de todo lo que hacemos. Sonrió levemente. Y pensar que todo comenzó como una broma de borracho. El público estalló en risas y aplausos. Algunos lloraban, porque sabían que esa broma había cambiado la historia. Gould murió en 2005, en Nueva York, la misma ciudad donde había soñado su rayo imposible. En su escritorio encontraron el cuaderno negro, ahora frágil y amarillento, con la palabra láser subrayada varias veces. Nada más. Ningún trofeo, ninguna foto con políticos, ninguna medalla enmarcada. Solo un cuaderno. Solo la idea que lo había consumido y, al mismo tiempo, lo había vuelto eterno. Hoy, cada vez que un cirujano corta con precisión una arteria sin derramar sangre, cada vez que una señal viaja por fibra óptica cruzando océanos, cada vez que un músico toca un show iluminado por haces de color o un satélite mide la distancia entre planetas, la voz de Gordon Gould resuena en silencio, porque esa chispa de luz nació de un error, de una noche, de una risa, y de una obsesión que el tiempo no pudo apagar. La ironía final es hermosa. El hombre que fue ridiculizado por creer que podía controlar la luz terminó iluminando el siglo. El láser no solo cambió la ciencia, cambió la forma en que el ser humano mira al mundo, como si la realidad misma pudiera ser afinada, concentrada, hasta volverse pura, y en ese pequeño destello, en esa línea recta de energía que une átomos, ojos y corazones, sigue viva la mano temblorosa de aquel científico borracho, el hombre que, entre humo y risas, inventó el futuro. Si esta historia te hizo ver la ciencia con otros ojos, dale like, suscríbete al canal y comenta. ¿Cuál crees tú que ha sido el descubrimiento más accidental de la historia? Porque a veces, los errores cambian el mundo. Y esta fue la más brillante de todas las equivocaciones.